Hola amigos, encantado de verlos de nuevo. Vamos a continuar con nuestro módulo sobre transiciones a la democracia. En esta sesión, la segunda de la serie, son tres, vamos a abordar algunos conceptos básicos de las transiciones a la democracia, un tema que seguramente es de mucho interés y hay mucha inquietud en Venezuela acerca de cómo se producen las transiciones a la democracia. Lo primero que hay que decir es que no hay un patrón universal de transición a la democracia. Hay múltiples modalidades y variantes por las que el proceso se produce. Pero sí hay algunos elementos comunes, vamos a decir transversales a diversos procesos de transición, al margen de las peculiaridades histórico-sociales que han tenido en los lugares en donde han ocurrido. De hecho, nuestro propio esfuerzo de investigación sobre esta materia ha intentado establecer, por un lado, las diferencias naturales entre los casos. Allí no hay mayor sorpresa, claro que cada caso tiene sus peculiaridades, pero también intentar establecer las regularidades, es decir, cuáles son las variables comunes, los procesos. En efecto, tiene lugar una transición a la democracia. Así que arranco por aclarar, desde luego, no hay una receta universal, no hay un patrón universal. Sí hay, cuando se hace una investigación comparada con un número elevado de casos, sí hay un conjunto de regularidades que ya destacaremos en la tercera sesión de este módulo. Por lo pronto, arranquemos definiendo qué es una transición política a secas, sin referirnos todavía a qué significa una transición a la democracia. Una transición política, es decir, una transición de régimen político, significa, obviamente, un intervalo de tiempo y de procesos entre un régimen político y otro. Un intervalo de tiempo y de procesos entre un régimen político y otro. Dicho de forma más didáctica, desde la desconsolidación y eventual disolución de un régimen, me refiero obviamente a las reglas de juego, hasta la instalación de las reglas de juego de otro tipo de régimen. Eso es lo que se entiende en la literatura especializada como transición. Es decir, una transición no es un cambio de gobierno solamente, es un cambio de las reglas de juego. Un régimen político equivale al conjunto de reglas formales y prácticas informales por intermedio de las cuales se decide quiénes y cómo toman decisiones que son de obligatorio cumplimiento para la colectividad. Esto que se conoce como las decisiones colectivamente vinculantes, las decisiones que hay que acatar. Bueno, muy bien, en las democracias todos sabemos que el fundamento por intermedio del cual se eligen autoridades y estas pueden tomar decisiones en nombre nuestro, es el de una legitimación sociopolítica que proveen las elecciones. Idealmente, desde luego, debería tratarse de elecciones libres y competitivas. Pero en otro tipo de regímenes, especialmente en los regímenes no democráticos, hay distintas modalidades por intermedio de las cuales se produce esa legitimación. En muchos de ellos no hay legitimación mayoritaria, pero sí hay algún tipo de legitimación. Es decir, esas autoridades de algún modo, por intermedio de algunos mecanismos, toman decisiones que terminan imponiendo a la colectividad. Bueno, muy bien, por transición se entiende esto. Es decir, el intervalo entre un régimen político, es decir, un conjunto de reglas de juego y de prácticas que regulan quiénes y cómo toman decisiones, hasta otro. Es decir, ese proceso de cambio de las reglas de juego es lo que se conoce como transición. No basta con un cambio de actores, sino hay un cambio de reglas de juego para hablar de una transición. Por tanto, la gran pregunta que se hace en Venezuela a mucha gente es si la transición en un sentido político arrancó. La verdad es que no. Es decir, no ha habido algo cercano a un cambio significativo, sustantivo de las reglas de juego. Ahora, si nos referimos específicamente a una transición a la democracia, porque hay múltiples tipos de transiciones políticas, hay transiciones desde regímenes democráticos a autoritarios, o de regímenes autoritarios a regímenes sultanísticos, o de regímenes sultanísticos a regímenes pretotalitarios, o hay transiciones de regímenes autoritarios a regímenes pretotalitarios, o de autoritarismos a regímenes totalitarios, o de regímenes totalitarios a regímenes post-totalitarios. Es decir, podríamos visualizar una serie amplia
de transiciones políticas, pero en el caso específico de las transiciones a la democracia, nos referimos, y así aparece en la literatura especializada, al proceso que tiene lugar, por un lado, con el inicio de la disolución del régimen autoritario. O'Donnell y Schmitter, dos tratadistas muy importantes de esta materia, hablan en su definición del inicio del proceso de disolución, y esta expresión es muy importante porque alguna gente en algunos sectores cree que el inicio de la transición está dado por un acontecimiento mágico, vamos a decir, un solo evento concreto que da lugar a la transición, y no. La verdad es que para que se produzca la disolución de un régimen autoritario, tratándose de transiciones de regímenes autoritarios a democracia, es el resultado de una sucesión de eventos, de acontecimientos, de condiciones estructurales, de condiciones institucionales y de condiciones de agencia que tienen que ver con los procesos de organización, de movilización social y obviamente de la coordinación estratégica que es necesario entre ellos para que se pueda facilitar el proceso. Así que, volviendo a nuestra definición de transición a la democracia, que es la misma de O'Donnell y Schmitter con una variante que yo le agrego, la transición a la democracia está delimitada de un lado por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, es un proceso, hasta del otro lado la instalación de un conjunto de reglas de juego conforme a las cuales se seleccionan a las autoridades con base en el principio de la legitimación por intermedio de unas elecciones. Es decir, en las democracias se faculta a las autoridades para tomar decisiones en nombre nuestro en virtud de que han sido elegidas en unas elecciones con un conjunto de reglas de juego determinadas. No basta, y esta es una aclaratoria importante, no basta con que se celebren elecciones en determinada sociedad o en determinado país como para hablar de un régimen democrático. La democracia involucra una serie de garantías. Decía el maestro Sartori, detrás de las elecciones se esconde un gran telón de fondo. Ese telón de fondo es que la elección es significativa, puede ser libre y competitiva si primero, como precondición esencial, existe un Estado de Derecho más o menos satisfactorio, es decir, se cumplen las normas en lo esencial. Segundo, hay un clima de libre formación de la opinión pública. ¿Por qué? Porque se pueden ejercer libertades civiles básicas como la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, de manifestación, es decir, de protesta, la libertad de organizarse, bien sea en grupos de interés o en partidos políticos. Es decir, hay un conjunto de garantías civiles que permiten, que vuelven posible la existencia de un clima de opinión, de libre formación de la opinión pública, y al mismo tiempo tiene que haber un clima de libre formación de las preferencias electorales. Es decir, usted en las democracias está facultado, tiene todo el derecho del mundo de manifestar, de formarse primero una identidad política determinada, y luego de manifestar esas preferencias sin que usted pueda ser objeto de represalias por parte del Estado en el caso de que sus opiniones, preferencias, incluso las electorales, vayan a contracorriente de las que desean quienes ocupan el poder. Así que la transición es esto, y la transición a la democracia es lo que acabo de señalaros. Ahora, esto por tanto nos conduce a clarificar un asunto muy importante. Si toda transición a la democracia arranca por un proceso de disolución del régimen no democrático precedente, todo el mundo se preguntará, y seguramente ustedes lo están haciendo en este momento, ¿cómo se produce tal cosa? ¿Cómo se produce la disolución del régimen autoritario? Bueno, lo que varios expertos han señalado, y en efecto en nuestra propia investigación se verifica con mucha facilidad, es que este proceso de disolución tiene lugar mediante una creciente ruptura de los compromisos al interior de la coalición dominante. Vamos a explicarlo de esta manera. Todo régimen autoritario goza de algún tipo de legitimidad sociopolítica. No es la que corresponde a los regímenes democráticos, pero sí goza del favor y del respaldo de factores de poder que le dan soporte a ese régimen. Dicho de otra manera, un régimen autoritario no puede existir si no hay una coalición de actores o de factores de poder
que le dan respaldo, sea esta coalición y sus objetivos explícitos o tácitos. Por eso es muy importante a la hora de comprender las dinámicas de los regímenes autoritarios, intentar examinar quiénes integran la coalición dominante. La expresión de coalición dominante se le debe al profesor Leonardo Morlino, que es quien se dedica a estudiar con detalle las dinámicas que hay entre esos factores de poder que le dan respaldo al régimen autoritario. Un régimen autoritario, por lo regular, especialmente si es hegemónico o cerrado, no goza de legitimación popular mayoritaria. En algunos casos de autoritarismo competitivo sí vemos eso. De hecho, en tiempos de Chávez, ya instalado el autoritarismo competitivo, el chavismo era una mayoría, y lo fue de hecho durante la mayor parte del periodo. Fue una mayoría social y política. A partir de algunos momentos se experimentó lo que se conoce en la literatura como un tipping point, un deslave de esos respaldos, pero durante la mayor parte del periodo lo fue. Pero en el caso de un autoritarismo hegemónico, uno cerrado, es mucho más difícil conservar los respaldos que se obtienen y en efecto se pueden visibilizar, por ejemplo, en el caso de un autoritarismo competitivo. Así que la pregunta obvia que todo el mundo se puede estar haciendo es qué tiene que ocurrir y cómo ocurre ese proceso de ruptura de los compromisos previamente adquiridos entre estos factores de poder que le dan soporte al régimen autoritario. Bueno, lo que los especialistas dicen, Juan Lins, Maraval, etcétera, etcétera, dicen que esta fractura de la coalición dominante tiene lugar cuando hay una crisis, una o varias crisis de legitimidad del régimen autoritario dentro de la coalición dominante. Es decir, cuando diversos acontecimientos no controlados, una sucesión en muchos de los casos, afectan el respaldo de estos actores que en efecto hasta un punto determinado le han dado soporte. Y entonces viene la pregunta subsiguiente: ¿qué facilita una crisis de legitimidad de un régimen autoritario? ¿Cómo se llega a una crisis de legitimidad dentro de la coalición dominante, dentro de los actores que le dan respaldo al régimen autoritario? ¿Cómo se llega a semejante cosa? Se llega por múltiples maneras, pero para explicarlo de forma didáctica, en lo esencial tiene lugar cuando se combinan, por un lado, factores estructurales que dificultan la perdurabilidad del régimen autoritario, por ejemplo, crisis sistémicas, crisis económico-financieras o crisis dentro de los sectores que de la Fuerza Armada le dan respaldo al régimen autoritario, o eventos internacionales que alteran la correlación de fuerzas al interior de la coalición dominante, o incluso eventos domésticos que ciertamente le colocan al régimen autoritario y a la coalición dominante dilemas estratégicos. Es decir, están sometidos al dilema de si seguir respaldando o no al régimen autoritario. Y aquí hay una ecuación que es muy importante mencionar, la ecuación que había descrito el profesor Robert Dahl en su libro La poliarquía. Es más fácil aproximarse a un régimen competitivo, es decir, que se disuelva el régimen autoritario, es decir, que se produzca una crisis de legitimidad del régimen autoritario, cuando primero los costos de la represión son muy elevados para esos factores de poder, y eso requiere organización social y política de diversos factores que luchan contra el régimen autoritario y que procuran la transición a la democracia. Segundo, cuando los costos que paga el régimen autoritario por tolerar a sectores de la oposición se reducen. Y tercero, esto no lo dice Dahl, esto lo incluyo yo, lo incluye quien les habla, cuando los costos de salida de esos factores de poder, los costos de romper los compromisos previamente adquiridos con los decisores más importantes, son también reducidos. Dicho de forma más didáctica, hay una ecuación de 3 factores que puede facilitar la disolución del régimen autoritario: aumento de los costos de la represión, disminución de los costos de la tolerancia, y uno que agrego yo, y está en los artículos más recientes que he escrito sobre la materia, una reducción simultáneamente de los costos de salida de algunos de estos factores. Por tanto, el cuadro de condiciones que se requiere para la disolución de un régimen autoritario está configurado por crecientes amenazas y costos para que siga sobreviviendo el régimen político, costos para los actores que le dan soporte
y simultáneamente crecientes incentivos y garantías que se le ofrecen a algunos factores de poder que hasta un punto determinado le dan respaldo al régimen autoritario para que ellos rompan precisamente con los compromisos previamente adquiridos. Solo con amenazas y costos no es suficiente para provocar la ruptura de la coalición dominante. Solo con incentivos y garantías tampoco es suficiente para estimular el inicio de una transición a la democracia. Tiene que producirse una convergencia entre ambos tipos de procesos. Es decir, por un lado, crecientes amenazas y costos, y por otro lado, crecientes incentivos y garantías para que se pueda facilitar la ruptura con los principales decisores y con las principales instituciones del régimen autoritario. Por tanto, quien está pensando en una transición a la democracia por la fuerza, sin que se disponga de poder fáctico para ello, o que quien está pensando en que solo por la vía de las amenazas creíbles es factible una transición a la democracia, en verdad no comprende bien los procesos de transición a la democracia. Es una combinación entre ambos tipos de factores los que podría aproximar a una sociedad, a una transición a la democracia. Ahora, aquí viene un punto crucial. Ustedes deben tenerlo en mente seguramente. ¿Cuál es el principal obstáculo para que se produzca el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario? Bueno, el primer obstáculo es obvio. El poder de decidir qué garantías se cumplen y cuáles no, cuándo se cumplen y cuándo no, ese poder lo tienen los decisores del régimen autoritario. Y ahí está, allí radica la principal dificultad. Cómo reducir ese poder, cómo minar las bases de respaldo del régimen autoritario dentro de los factores de poder que le dan soporte, la coalición dominante. ¿Sí? Cómo hacer para debilitar los centros de gravedad que le dan en lo esencial, que significan el soporte de ese régimen. Ahí está la urgencia en materia de definición estratégica. Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Quiénes integran por lo regular la coalición dominante de un régimen autoritario? Sectores de las Fuerzas Armadas, en muchos casos sectores del mundo empresarial, sin duda sectores de los movimientos sociales o sectores de la sociedad civil. Obviamente algunos partidos políticos o actores políticos le dan respaldo a los regímenes autoritarios. A veces sectores del mundo sindical le dan respaldo a un régimen autoritario, de forma tal que esa coalición de factores y sectores es lo que hay que examinar a la hora de definir la estrategia que pueda debilitar los centros de gravedad sobre los que descansa el régimen autoritario. Entonces usted se hará la pregunta subsiguiente, estamos hilando fino, se hará la pregunta subsiguiente: ¿cómo debilitamos a la coalición dominante? ¿Cómo debilitamos los respaldos que ellos les otorgan al régimen político y a los principales decisores? Bueno, muy bien, de eso es lo que vamos a hablar precisamente en lo sucesivo. Hablamos de la crisis de legitimación del régimen autoritario. ¿Cómo es más probable que se sostenga un régimen autoritario en el tiempo? Cuando esa coalición dominante está cohesionada. Cuando esa coalición dominante, cuando todos los factores que forman parte de ella están coordinados estratégicamente, cuando están articulados. No hay ningún régimen político que sea monolítico, ninguno. Lo que ocurre es que en los regímenes que sobreviven, sobre todo los no democráticos que sobreviven, lo hacen porque hay un acuerdo estratégico básico acerca de cómo encarar coyunturas críticas, cómo desanudar dificultades sistémicas. Cuando ese acuerdo básico está presente, es mucho más difícil estimular el inicio de la disolución de un régimen autoritario. Por tanto, la primera y la más importante tarea de las fuerzas de oposición que desean genuinamente estimular una transición a la democracia es provocar o estimular las condiciones para que haya mayores contradicciones al interior de la coalición dominante. Intentar crear las condiciones para que las agendas de intereses de los grupos de poder que le dan respaldo al autoritarismo se divorcien. ¿Sí? Intentar no solo intrigar, esto no sería suficiente, sino sobre todo plantearles dilemas estratégicos para que en el fondo se debatan acerca de si seguir respaldando al régimen autoritario o no. Y a veces se presentan circunstancias, condiciones,
contextos que en efecto plantean por sí solas esos dilemas. Por ejemplo, las crisis económico-financieras plantean dilemas al interior de la coalición dominante. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las crisis económico-financieras se prolongan, cuando disminuyen sensiblemente los ingresos disponibles por parte del Estado y estos grupos de poder, ellos ven afectadas sus agendas de intereses. Así que ese es un cuadro de condiciones que podría aprovecharse precisamente para estimular el debilitamiento de esos respaldos. Ahora, fíjense ustedes, las crisis de legitimación autoritaria producen una cadena de procesos que didácticamente yo llamo el circuito de Linz. El circuito de Linz, es decir, aumenta el número de socios insatisfechos de la coalición dominante. ¿Por qué están insatisfechos en algún momento estos socios? Porque sus agendas de intereses no se pueden satisfacer por condiciones estructurales, por decisiones equivocadas que toman los decisores del régimen político, cualquiera que sea, por un evento sobrevenido como un conflicto armado, ¿sí? Por disputas de índole diplomática o internacional, es decir, o por amenazas que le plantean fuerzas de oposición si se organizan y coordinan estratégicamente mejor, por intermedio de la movilización social o incluso cuando lo saben hacer con su participación en elecciones. Así que este es el primer paso que conduce a una crisis de legitimación del régimen autoritario, el aumento del número de socios insatisfechos con el régimen autoritario, con su desempeño. El segundo paso, o el segundo factor, hay una reducción por parte del régimen autoritario, una reducción de la eficacia que tienen los esfuerzos para limitar el pluralismo. Dicho de otra manera, los esfuerzos del régimen autoritario siempre van a estar destinados a limitar sus garantías, limitar la posibilidad de que usted ejerza libertades civiles y derechos políticos. Bueno, en algún momento, cuando empiezan a tomar distancia las agendas de intereses entre grupos de poder que le dan soporte al régimen autoritario, en algún momento la capacidad del régimen para seguir violando garantías, seguir limitándolo en materia de ejercicio de esos derechos también obviamente tiene impacto, se reduce esa capacidad. El tercer factor concomitante a una crisis de legitimación autoritaria es que aumentan los umbrales de movilización política. Es decir, como obviamente la eficacia de las decisiones que toma son cada vez menores para reducir el ámbito de acción y la capacidad de influencia de diversos sectores sociales, la sociedad ahora está en mayor capacidad para movilizarse. Y el cuarto, Linz lo asocia al tercero, para mí hay que separarlo porque no son procesos mecánicamente asociados, es que cuando aumentan los umbrales de movilización pueden incrementarse los costos de la represión. Lo repito, cuando la organización y la coordinación estratégica entre actores es mayor, cuando las movilizaciones son más masivas y especialmente, como luego mencionaré, cuando las movilizaciones utilizan la estrategia de la no violencia, allí es mucho más probable plantearle dilemas estratégicos al régimen político. ¿Cuál es el dilema esencial de un régimen político cuando se producen movilizaciones persistentes, bien organizadas, planificadas, no violentas, genuinamente masivas? El dilema esencial es, ¿las reprimo o no las reprimo? No es lo mismo reprimir a 5.000 personas en la Plaza Brión de Chacaíto que reprimir a 500.000 personas en la autopista. No es lo mismo. Es mucho más costoso reprimir a 500.000 personas bien organizadas, bien entrenadas en la no violencia activa, que a 5.000 personas en la Plaza Brión de Chacaíto. Y mientras más esté cerca usted del oeste, para tener conexión con los sectores populares, tanto mejor si usted quiere, obviamente, prefigurar una manifestación masiva que tenga impacto en los sectores populares, que tenga resonancia en los sectores populares. Así que, completando el cuadro, cuando se producen estos cuatro factores, están presentes simultáneamente estos cuatro factores, aumenta el número de socios insatisfechos de la coalición dominante, se reduce la capacidad del régimen para limitar el pluralismo, aumentan los umbrales de movilización política y los costos de la represión se elevan, es que usted puede formular dilemas estratégicos severos al régimen autoritario. Hasta que esto no ocurra, usted no puede acumular fuerza. Vamos a decirlo del modo como el maestro Sun Tzu nos enseñó en su libro El arte de la guerra, que por cierto no tiene nada que ver con el oráculo del guerrero, por favor, no confundamos los libros. ¿Sí? El primero, el de Sun Tzu, un libro sobre estrategia milenario, aparentemente de un general chino, bastante experimentado. Sun Tzu decía,
Localiza la batalla en el territorio que te resulte más conveniente. No se olviden de eso, mis queridos amigos. Vamos a parar acá la segunda sesión y les agradezco mucho la paciencia que me han tenido.